y una de ellas es la que se va a desarrollar en el ámbito de la Facultad de Derecho, que tiene que ver con discapacidad y derechos humanos, y tenemos la suerte de hablar con el coordinador de este programa, con Sebastián Rosito, con el doctor Sebastián Rosito, que hemos charlado ya en algunas oportunidades. Esta vez pudimos invitarlo a la radio y sus compromisos le permitieron estar. ¿Cómo está, Sebastián? Bueno, muchas gracias, Analia. Muy bien. Bueno, contame un poco, esta actividad del jueves, que va a ser a las 5 de la tarde, tiene que ver con este cuarto encuentro que ustedes vienen desarrollando con distintas temáticas. Bien, el programa de Discapacidad y Derechos Humanos, que surgió en diciembre de 2013, desde este año ha incorporado reuniones abiertas. Reuniones abiertas significa que la temática está llevada a los profesionales, no solo del derecho, sino de, puede ser la medicina, el trabajo social, hasta gente que no es de la universidad, tanto sea docente o público en general. Y particularmente en este cuarto encuentro lo que vamos a tratar es la imagen o la percepción que hay en los medios de comunicación sobre las personas con discapacidad. En una segunda instancia, si nos da el tiempo y el debate, trataríamos algo que es bastante novedoso, que es la cuestión de el lenguaje sencillo en las sentencias judiciales. ¿A qué se refiere el lenguaje sencillo? El lenguaje sencillo básicamente es que una persona común, bueno, siempre se ha criticado al derecho porque, al igual que quizás la medicina o que otros lenguajes universitarios que por ahí se cae en el elitismo, se los tilda de elitistas, es muy difícil comprenderlos para la persona común. Para la persona común, y en este caso el tema del lenguaje sencillo o la lectura fácil es no solo para la persona común, sino para la persona con discapacidad intelectual. La lectura fácil básicamente lo que trata es que ese público para el cual se escribe lo que sea, en este caso una sentencia judicial, sea interpretado por una persona con discapacidad intelectual, por una persona que no domina demasiado el idioma, un inmigrante que no llega a conocer todo el idioma, una persona con poca educación o que no ha terminado sus estudios de primario y secundario, por ejemplo. Entonces se trata de agrandar el abanico para que, bueno, el lenguaje sea accesible para todas las personas. Bien, entonces charlábamos un poquito fuera de aire que, como mencionabas, esto van a ser los temas que se van a tratar en este cuarto encuentro, pero en los encuentros anteriores también ha habido reflexiones respecto a cuestiones puntuales respecto a la discapacidad. Exactamente. El primer encuentro, que fue en abril, lo que hicimos fue tratar un poco la historia de lo que fue el programa hoy en día, la creación y los antecedentes mismos en la Universidad Nacional de Rosario y en la Argentina. En el segundo encuentro charlamos, debatimos sobre la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es ley e integra el bloque constitucional en la Argentina. Y en la tercera tratamos un proyecto de ley que es muy interesante, que trata sobre la educación superior de las personas con discapacidad. Bien, esas han sido las temáticas que fueron trabajando a lo largo de este tiempo. El tema de la convocatoria es más allá del ámbito universitario, ¿verdad? Exactamente. Como marcábamos anteriormente, desde que puede ser profesionales, docentes, tanto de la universidad como de fuera, hasta público en general. Bien, ¿y cómo vienen esos vínculos con distintas instituciones? Digo, porque ustedes son la pata del derecho, que muchas veces todas las acciones que se realizan en esta cuestión la necesitan, ¿no? Digo, ¿cómo están un poco esos vínculos? Bien, es interesante lo que preguntas y bueno, estamos haciendo camino al andar porque es bastante joven este programa. Y te agradezco sinceramente que me hayas invitado porque es una de las maneras para seguir contactándonos con la comunidad. Vamos incorporando gente que tiene que ver con distintas ONG de personas con discapacidad, eso sí, pero bueno, es el cuarto encuentro, la cuarta reunión abierta, se va sumando la gente, pero
Vamos de a poco. Hay que seguir trabajando. Y hay que visibilizar el programa también. Como decíamos, el tema de la discapacidad necesita, o uno tiene la sensación que hay muchas temáticas, una de ellas tiene que ver con que necesita mucha militancia, ¿no? Digo, mucho conocimiento, mucho porque, digamos, no son fáciles las cosas con cuestiones burocráticas, digo, para llegar, a ver, en el tema de la salud hay siempre una gran burocracia para que determinadas personas llegue a tener la posibilidad de recibir lo que necesita de la mejor forma. Digo, hay todo un trabajo del área salud, por ejemplo, suele ser un espacio donde hay más obstáculos que beneficios, ¿no? Y en el tema de la discapacidad entiendo que hay mucho que conocer y que manejar en ese sentido. Bien, sí, me parece interesante lo que decís, el tema de la militancia. Es importante que cada vez se incorpore más gente para luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Lo que se está dando ahora, que es muy bueno, es que la gente está saliendo, la gente quiere hablar, la gente quiere contar su experiencia, quizás haciéndole un paralelismo con el movimiento de los gays, LGTB, quizás, donde se salió en un momento del ropero, del closet. Bueno, desde hace un tiempo a esta parte, quizás 20, 30 años, se va saliendo y se va protestando, se va reclamando los derechos, pero lógicamente cuesta. Es uno de los 4 temas fundamentales del tema de la salud, que permanentemente se escuchan que se va a la justicia, que hay fallos a favor de las personas con discapacidad porque distintas obras sociales, medicinas prepagas no reconocen las prácticas. Por eso digo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con las prácticas, con la burocracia, con las dificultades que uno tiene que ir enfrentando. Vos mencionabas que en uno de los encuentros se trabajó el tema de que dice Naciones Unidas, digamos, la convención. Un poco, ¿cuáles son la mirada internacional que se tiene sobre el tema de la discapacidad? Bien. Esta convención, que fue creada en 2006 y la Argentina la tomó en 2008, fue ratificada por la 26378, es una ley bastante nueva. Lo que incorpora es una mirada desde los derechos humanos, una percepción desde los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es importante lo que charlábamos antes de la entrevista sobre la terminología. Naciones Unidas, y luego de un debate, se llegó al tema de denominar a las personas como personas con discapacidad, ¿sí? En mi tesis doctoral hablo de personas en situación de discapacidad. Son 2 términos que corren hacia el mismo sentido. Poner el énfasis primero en que es una persona y luego la discapacidad. Pero la discapacidad no entendida como un tema de salud, sino como un tema de opresión, de restricción. La discapacidad es lo que se construye socialmente, porque es un modelo de derechos humanos desde una óptica más social. Es el modelo de opresión que hace que una persona no puede, independientemente de su particularidad, resalto, independientemente de la particularidad, no puede acceder a ciertas cuestiones, a ciertos lugares. La mayoría de las veces doy este ejemplo. Para el modelo social de discapacidad, una persona que es usuaria de silla de ruedas, hasta que no se enfrenta con un escalón, no tiene una discapacidad. O sea, la discapacidad es la construcción opresiva que hace que una persona no pueda acceder a sus derechos, básicamente. Bien, bien. Ahí está un poco la mirada que se tiene. Hablábamos, bueno, de este espacio. Ustedes también, está un poco la idea a nivel futuro, esta posibilidad de asesorar a nivel jurídico a distintos espacios, digo, porque lo que planteaba, la pata jurídica se necesita siempre y se desconoce mucho, ¿no? Hay que meterse mucho en el tema para ver cuáles son los derechos y cómo los puedo lograr. Sí, es muy interesante la pregunta que haces. Bueno, una de las formas de asesorarse es quizás venir a estas reuniones abiertas, pero sí, la idea es hacer convenios con distintas instituciones. Bueno, de hecho, el viernes anterior coorganizamos una charla debate con el Colegio de Abogados, el Instituto sobre Derechos de Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados, que trató sobre el Certificado Único de Discapacidad. Y bueno, fue muy interesante y justamente fueron gente de distintas ONG y particulares
a preguntar sobre distintas cuestiones relacionadas con el certificado de discapacidad. Ese certificado de discapacidad es como el puntapié inicial para hacer cualquier trámite. Podría decirse que sí, sí, es el certificado nacional que lo acredita. Sí, que lo acredita. Que acredita la posibilidad en realidad de acceder a ciertos derechos. Ajá. Y tiene dificultades ustedes, digamos, del colegio. ¿El debate ronda un poco en relación a eso para poder obtenerlo o una particularidad puntual? Y básicamente más que eso sería la cuestión de cómo hacer valer ese certificado de discapacidad. Cómo hacer valer para que los derechos se cumplan. Tanto el derecho a la salud, la educación, el trabajo, totalmente restringido a las personas con discapacidad y la accesibilidad. Totalmente. Bueno, recordamos entonces, ¿tiene que haber una inscripción previa para el encuentro del jueves? ¿La gente va directamente? La gente puede ir directamente. Bien, ¿el jueves a qué hora y dónde? Digo, ¿en qué ámbito de la facultad? Bien, el jueves en la Facultad de Derecho, Córdoba 2020, en el aula 16, ¿sí? A las 5 de la tarde. Bien, sin necesidad de inscribirse y la posibilidad de encontrarse para charlar sobre el tema, ¿no? Y para sacarse algunas dudas. Perdón, si querés te dejo algún número telefónico. Bien, ¿cómo no? Bueno, el de la Facu es 480-2634, 34, interno 151, y no sé, mi teléfono celular quizás. Bien, si dale, sí. 153-374-069. Bien, ahí está el teléfono también en tu condición de coordinador de este espacio. Y bueno, la invitación está hecha. Estos encuentros van a seguir a lo largo de lo que resta del año. Es uno mensual, estamos haciendo, sí. Bien, y van rotando las temáticas que les permita un poco hablar sobre distintas cosas que seguramente son las que ustedes van viendo como necesidad. Exacto. El tema de la lectura de los fallos va a ser... Exacto, y también la percepción de los medios de comunicación sobre las personas con discapacidad. Bien, un tema largo. En ambos casos son largos los dos para tratar. Sí. Sebastián, gracias. Gracias por estar acá. Conversábamos entonces con el coordinador del programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Sebastián Rosito. Recordamos entonces, este jueves, a partir de las 5 de la tarde, en el aula 16 de la facultad se realiza la 4ª reunión del programa Discapacidad y Derechos Humanos. Contacto.